Bueno, a ver si tenemos gente, vamos entrando. Veo que vamos a ir dándole comienzo a esto. Veo que está entrando mi gente amiga. Vamos a... Perfecto. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Che, vamos a darle continuidad a los ciclos que está llevando adelante ISUR, que son Nuestra Casa, Tu Casa, los hemos llamado. Esta vez me voy a hacer cargo de esta parte, que soy el ingeniero Aldo Besone, integrante gerente técnico de ISUR, y que tengo a cargo el área de planificación y costos y un área de obra fundamentalmente de innovación. Vamos a tratar hoy de hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con reformas. Seguramente se les han ido ocurriendo cosas en todos estos días que han ido pasando estando todo el día en casa, así que bueno, veo que se está sumando gente. Qué lindo eso. Es un poquito ambicioso el título, todo lo que tenés que saber sobre una reforma, capaz que tiremos tips, capaz que hablemos sobre algunos detalles que puedan servir. Lo importante es que vamos a quedar abiertos a lo que haga falta, digamos, en cuanto a sacar dudas o lo que sea a través de nuestros canales. Bueno, para los que se van sumando, me vuelvo a presentar. Soy Aldo Besone, soy ingeniero civil, soy gerente técnico, tengo a cargo el área de planificación y costos de EDISUR y un área de obras que tienen que ver con innovación, con procesos constructivos diferentes. Y hoy vamos a darle continuidad a este ciclo que instaló EDISUR, ya por la cuarta charla estamos, que es el ciclo Nuestra Casa, Tu Casa, a donde pretendemos acompañarlos en todo este periodo tan raro que nos ha tocado vivir, tan especial, y donde seguramente les han surgido un montón de inquietudes que tienen que ver con sus casas. Así que hoy vamos a hablar sobre reformas, sobre las posibilidades y algunos tips y algunas cuestiones que le podamos tirar como consejos para que se animen a encararlo. Este es un tema muy particular porque estoy seguro que apareció el home office, entonces seguramente apareció la necesidad de instalar un espacio distinto, de sectorizar, apareció el estar todo el día en casa, darnos cuenta y estudiar un poquito más nuestras funcionalidades o simplemente pensar en cuestiones estéticas. Así que bueno, vamos a ver si podemos tirar algunas cosas de esas. Vamos a desactivar los comentarios y lo que vamos a hacer después, ahí estamos desactivando, lo que vamos a hacer después es hacer trabajar una vez que haya podido contar un poco lo que tengo pensado contarles. Vamos a abrir un espacio de consultas, así que siéntanse libres de preguntar. Si está a mi alcance les responderé, si no quedará la inquietud para poder responderles en algún otro momento. Bueno, este es un tema muy particular, es muy sensible. En general la gente o todos tenemos ciertos temores para encarar una cuestión de una reforma en la casa. Seguramente implica obreros, además del gasto, implica tomar decisiones que por ahí no son muy fáciles. Generalmente son cosas que tienden a plazos medianamente largos, con lo cual generan un montón de dudas. Y lo primero que aparece es esta sensación de que va a ser un tremendo dolor de cabeza cualquier cuestión que encaremos en este sentido. Vamos a tratar de ver cómo se pueden alivianar un poquito estas situaciones y que no sea un dolor de cabeza, sino que sea un proceso agradable. Lo fundamental en esto es que para que sea un proceso agradable, lo mejor es que esté planificado y que traten de tener acompañamiento en esta situación. Hay una cuestión fundamental que es la detectar qué necesidades son las que queremos satisfacer. Que seguramente aparecieron cuestiones, como les decía, que tienen que ver con dividir ambientes, con ampliar, con integrar espacios exteriores, con generar una oficina dentro del hogar, con trabajar sobre eficiencia energética. Estamos gastando mucho en la factura de luz probablemente, y no es menor, y es un tema que también lo vamos a tocar. Por ahí aparece también la necesidad de agregarle valor a la casa,
que también es un punto de tener en cuenta, ¿no? Como aspecto interesante a trabajar y a pensar cuando encaramos estas situaciones. Ahí lo bueno es, la mejor forma es armar un listado de deseos, escribirlos y compartirlos con la gente que vive en la casa, porque seguramente algunos que nos parecen van a perder importancia y algunos que no hemos tenido muy en cuenta van a aparecer como imprescindibles, no solamente como importantes. Nosotros podemos pensar en función de esas necesidades en dos tipos de reformas o de cambios que podemos llegar a hacer. Sencillamente, podemos hablar de cambios simples o de cambios realmente importantes y que involucran tareas grosas, importantes, incómodas. A veces con tareas simples se solucionan un montón de cuestiones, ¿no? Porque probablemente cuestiones estéticas simplemente se solucionan en paredes con cambiar un color o una textura, o agregarle una eficiencia energética a una pared metiéndole un revestimiento que guarde algún espacio, un tipo una camarita de aire que cambie completamente la termicidad en términos ingenieriles. O puede ser cambiando pisos simplemente, o puede ser que tengamos que renovar una cocina donde a veces con simplemente cambiar aspectos estéticos como pueden ser el color o la textura de una puerta o simplemente los herrajes, o yendo un poquito más allá, cambiando puertas, pero probablemente la forma y los módulos de base que tiene funcionen, y a lo mejor con eso estamos. Y un tema fundamental en esto, dentro de las cuestiones que consideremos simples porque no traen un trastorno grande, quizás no porque sean tan baratas, pero la decoración también suele ser una forma muy efectiva de reformar y de cambiar y de sentirse en una casa nueva, y también es bueno tenerlo en cuenta. Aparecen otras cuestiones también interesantes a tener en cuenta, que hay, digamos, recursos distintos en función del tema del tipo de reforma que queramos encarar. Cuando son importantes estamos hablando de que puede involucrarse obra húmeda, o que puede involucrarse agregar o quitar paredes, agregar o quitar pisos o revestimientos, o cambiar instalaciones. Eso ya implica todavía más previsión, todavía más planificación. Acá lo que puedo decirles es que lo más importante en todo esto, vamos a empezar a hablar un poquito de cuáles serían los pasos que sería ideal seguir para encarar esta situación. Lo importante es una planificación. En esto de la planificación, les decía que es interesante, es útil armar una especie de listado de deseos, una wish list, donde uno pueda estar marcando cuáles son los problemas que quiere solucionar, las situaciones que quiere cambiar, o porque simplemente me cansé, o porque cambió mi forma de vida, o porque cambió mi composición familiar, o por lo que sea. Pero lo importante es tenerlo claro en ese sentido. Escribiéndolo uno lo puede elaborar, lo puede trabajar, lo puede profundizar, y gracias a Dios hoy tenemos un acceso a las redes que es espectacular y que nos brinda tanta información en ese sentido como para hacernos ideas y poder ser más específicos. Aparecen imágenes, aparecen lecturas que uno puede hacer donde recomiendan soluciones a las situaciones que queremos cambiar. Pero todo esto es importante porque va a tener que ver con el próximo paso que les voy a recomendar, que es el elegir un profesional adecuado. Acá podemos hablar de que puedo ser un poco caradura siendo ingeniero en meterme en esta situación, pero esto seguramente es un tema específico de arquitectos, que son los que más saben y tienen están mucho más imbuidos de lo que es la esencia humana, las necesidades que tienen que ver con la persona, y que tienen mucho más conocimiento de uso de espacios, de estética, por supuesto. Entonces creo que acá aparece la necesidad fundamental, que es buscar la ayuda de un profesional. Puede ser un amigo, puede ser alguien de confianza, y si no lo tenemos, hay muchísimas formas de buscar, de investigar a dónde recurrir. Pero sí es importante que tengan en cuenta que no es lo mismo la habilidad necesaria como profesional para encarar una reforma que para encarar una obra nueva. Las condiciones son distintas, y
lo que tiene de particular la reforma es que generalmente involucra que la vida de los habitantes de la casa que se está reformando continúa y que hay que estar compartiendo esa cotidianeidad. Entonces es importante saber trabajar con eso, tener los obreros adecuados, las personas adecuadas para encarar esas situaciones y que se pueda planificar de manera de que eso se pueda respetar, digamos, y es parte de lo que va a hacer que no sea un dolor de cabeza tan grande. Y hay gente que realmente sabe trabajar muy bien en esas situaciones. Acá es fundamental dedicar un tiempo antes. El tiempo antes va a hacer que después se pueda avanzar sin pausas y que seguramente eliminemos cosas que nos damos cuenta que no eran tan importantes y que probablemente podían significar mucho dinero, y también que podamos descubrir que habían cosas que se nos habían pasado y que era importante tenerlas en cuenta. Así que dediquémosle ese tiempo. Una vez que nosotros hemos elegido el profesional o la empresa que pensamos que puede... Ojo, ¿no? Hay cosas que podemos encararlas solos, necesitamos tener ciertos conocimientos técnicos, puede haber gente que nos ayude en cada uno de los aspectos. Por supuesto que es más riesgoso, vamos a tener seguramente más incertidumbres, probablemente podamos llegar a gastar un poco menos de dinero si todo nos va muy bien, pero el riesgo es mayor. En general, si a esto lo hacemos con la ayuda de alguien que sepa, los imprevistos y los errores que se puedan llegar a cometer van a ser mucho menores y el proceso va a ser mucho más satisfactorio. Nos vamos a poder dedicar a lo que nos guste y no a sufrirlo al proceso. Acá es importantísimo que tengamos una buena charla con el profesional. El profesional tiene que estar imbuido perfectamente de cuál es nuestra vida, de qué es lo que estamos queriendo trabajar, de por dónde queremos encarar, qué cosas nos molestan incluso del proceso, qué cosas estamos dispuestos a tolerar de este proceso. Y uso la palabra tolerar porque va a ser un poco de eso, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales es tener una actitud positiva. Si esto no se encara con una actitud positiva, consensuada con todos los integrantes de la casa, va a ser un proceso duro. Pero bueno, lo lindo es que todo este proceso seguramente va a llevar a un resultado que se va a disfrutar durante mucho tiempo, que va a hacer que todo lo malo que haya pasado sean simples anécdotas y de las cuales nos reiremos y disfrutaremos después. A partir de saber con la necesaria precisión lo que queremos, se puede hacer un buen presupuesto seguramente. En ese sentido, estamos hablando ahora solamente de las etapas, vamos a tratar de hablar después un poquito más específico de cada cosa, pero a partir de tener un buen presupuesto, esa planificación empieza a ser muchísimo más útil, porque va a hacer que no encaremos cuestiones que no podamos terminar o que no se nos escape quedándonos a mitad de camino. Otro de los temas importantes es, en función de la profundidad o de la importancia de lo que estamos haciendo, es el hecho de organizar en etapas la obra. Una vez que uno ya sabe, definió lo que quiere hacer, es importantísimo trabajar en esto de organizar en etapas, porque seguramente van a haber partes de una reforma que son imprescindibles y que deben terminarse, deben hacerse de punta a punta, y a lo mejor aparecen otras donde yo puedo dejar el riesgo de que no me alcance el dinero, de que el tiempo no me haya acompañado, de que me haya fallado un contratista, y que si no queda terminada tiene posibilidad de solución y no me afecta tanto. Fíjense que en esto también aparece, en esto de las organizaciones también aparece una cuestión importantísima que también es para tratar con el profesional, que tiene que ver con permisos que pueden ser necesarios. Podemos hablar de permisos municipales o de permisos en consorcios. Si yo voy a ampliar la casa en metros, por ejemplo, seguramente voy a tener que pedirle al profesional que me asesore y que me lleve adelante trámite que tenga que ver con autorizaciones municipales, porque voy a cambiar condiciones. Si voy a trabajar sobre una fachada, por ejemplo, en un consorcio, en un edificio, bueno, voy a necesitar seguro el aval del grupo de consorcistas en función de lo que diga el reglamento de copropiedad. Son trámites que no son tan complicados, y es necesario hacerlos para estar tranquilos, porque si no después vienen sorpresas o mayores costos. Acá es fundamental, dentro de todos estos pasos, tener muy claro quién se va a hacer cargo, quién va a ser responsable de coordinar. Si queremos ser nosotros mismos, bien, si nos animamos, bien, pero es importante que alguien se haga cargo de lo que son las coordinaciones, porque en un proceso de reformas las
coordinaciones son fundamentales. En cuándo entra cada uno, en qué momento no se va a estar superponiendo como para que no puedan trabajar, o qué cosas no podemos dejar de hacer. Puedo no haber hecho una instalación que debía haber hecho y estar pintando porque voy a tener que volver, y aparece esa cuestión de coordinación que es fundamental y que normalmente el que la conoce es el responsable con el que podemos llegar a hablar. Y después hay otro, dentro de estos pasos hay otro en lo que es organización en cuanto a etapas, que es importantísimo, que es tener en cuenta quiénes van a trabajar en casa y en qué condiciones están. Lo que técnicamente en cualquier obra tiene que ver con lo que es higiene, seguridad y protección del empleado, vamos a decir, hacerse cargo de seguros, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con accidentes laborales, para no también evitar tener sorpresas, porque acuérdense que no importa qué es lo que firmen, son solidariamente responsables por accidentes. Esto no quiero hacerles tener miedo, porque si uno está siguiendo el proceso es muy difícil que pase algo, si se tienen los cuidados, que pase algo malo, pero sí es importante saber que hay que hacer los papeles adecuados. El profesional, de nuevo, es el que les puede asesorar en esto, porque si no, somos solidariamente responsables con lo que le pase a alguno de los operarios que puedan estar en casa. Y otro de los pasos a tener en cuenta tiene que ver con la definición de los pagos. Nosotros hemos estado hablando de que puede significar más plata, menos plata, y son procesos que puede llevar días o puede llevar un par de meses. Entonces es importante establecerla y tener en cuenta la manera en que vamos a pagar. Así manejamos nuestro presupuesto. Precisamente vamos a hablar del manejo de presupuesto. Lo ideal en esto, del manejo de presupuesto, es tener opciones, es trabajar con un par de opciones, pero no solamente para ver cuál es la más barata, porque probablemente lo ideal sea priorizar calidad, calidad y servicio sobre precio, porque a veces se paga muy caro en una reforma lo que tiene que ver con servicio, con dolores de cabeza o con daños que puedan ocurrir en cosas que estaban bien cuando no se tuvo el cuidado, con lo cual dentro de lo que es una comparativa, esas es parte de lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, tener varias opciones en cuanto a varios presupuestos es importantísimo. Pero hay otro tema que es clave cuando tengo varios presupuestos. Generalmente no están tan exactas, tan precisas las cosas como en una obra nueva, con lo cual lo más probable es que quien aporte un presupuesto también aporte ideas que van a hacer que se enriquezca el proceso y que pueden aportar en cuanto a completar nuestra definición de lo que queremos, o eliminar cosas que vemos que no hacían falta. Eso también es bueno tenerlo en cuenta. Ahí dentro de los presupuestos aparece tengan en cuenta si los presupuestos incluyen o no incluyen IVA. Puede ser un número importante en eso. Por otro lado, tengan en cuenta que cualquier presupuesto en una reforma seguramente va a haber tenido algo que no tuvimos en cuenta. Seguro que aparecen imprevistos. Así que si pensaban en un presupuesto de gastar 100, tengan 110, por lo menos. Y además, esto lo digo despacito en secreto, ténganse guardado un dinero que no sepa el resto que lo tienen, para que si aparece algo distinto que quieran hacer, estén en condiciones de agregarlo, y no que me lo metan ya en el número de la plata que dispongo. Ténganselo guardadito ahí en un cajoncito, porque en el ya que estamos podemos hacer cosas que después pueden ser muy complicadas y que puede ser muy bueno, porque van a aparecer seguramente, o poner algo que es más caro de lo que esperaba pero que me gusta y lo deseo y tiene que ir, o agregar alguna cosa que no pensaba, algún trabajo que no pensaba hacer. En esto del presupuesto, establecer las maneras de pago también es importante. Nosotros tenemos que pensar en que seguramente va a hacer falta una entrega inicial, después va a hacer falta un 20, un 30%, ¿no? En general trataríamos de que no fuera demasiado más que eso. También va a tener que ver con la modalidad de contratación, ¿no? Pero va a haber pagos que van durante la obra a medida que se va avanzando, y tiene que haber un respaldo, un resguardo que uno tenga para el momento que se terminó la obra. Esto es muy importante. Yo tengo que ir teniendo un resto, porque si tengo problemas durante la obra con mis obreros, mi contratista o lo que sea, yo tengo que tener posibilidades de que la cosa termine ahí y tener dinero para terminarla con alguien más, ¿no? Esa es una parte que no es fácil, hay que saber manejarla. Los profesionales saben manejarlo, eso fundamentalmente con los operarios.
Hay muchas formas de contratación, y sí, acá les puedo tirar un tip de una que puede ser muy interesante, y es que nosotros trabajemos como con números cerrados. Si las cosas están claras y estamos hablando de una reforma importante, como puede ser el cambio completo de un baño, como puede ser un cambiar un ambiente, agregar una pared y cambiar un piso, eso involucra seguramente obras gruesas como demoliciones y construcción nueva, pero de obra gruesa, y va a involucrar terminaciones. Nosotros podemos cerrar la obra gruesa por un lado y podemos guardarnos, cerrar la obra gruesa con la mano de obra de las terminaciones incluidas por un lado como un número, y por otro lado podemos estar dejándonos para manejar y administrar nosotros lo que tiene que ver con terminaciones. Entonces a lo mejor me dejo esa parte que puede ser linda, depende como a cada uno si le gusta o no, pero de ir a elegir un cerámico, de ir a elegir un sanitario, una grifería, un mueble de cocina, una piedra de una mesada, porque además me permite trabajar lo financiero con las oportunidades que me pueden dar los corralones. Entonces reduzco la parte de riesgo que estoy metiendo en la plata que voy a entregar a un contratista, y me permite un manejo que, además de darme la posibilidad de estar eligiendo y cambiando y de estar regulando si tengo o no tengo la cantidad necesaria para llevar adelante la reforma, me permite jugar con lo financiero. Eso puede ser importante. Uno de los puntos que parece banal, pero que es fundamental, es decir, ¿cuándo empezamos a hacer? ¿En qué época me conviene hacer una reforma? Bueno, lo ideal es que no hayan temperaturas extremas y fundamentalmente que no haya agua, lluvias. Ni hablar si de lo que estamos hablando es de una reforma que involucra aperturas de vano con incorporación de aberturas nuevas, que pueda dejar a la intemperie un espacio, o el agregado de un ambiente que me genere daño con respecto a un agua, lluvia, ¿no? Pero las temperaturas extremas molestan y afectan a los rendimientos, con lo cual otoño o primavera pueden ser los ideales. Voy a contarles un poquito algunas cuestiones que son tips. Vamos a tirar puntos aislados como para que ustedes tengan una idea, a ver si esto sirve para tenerlo en cuenta a la hora de encargar estas cosas. Un tema importante para aprovechar en cualquier reforma que trabajemos, si da la oportunidad, es la consideración de la eficiencia energética. Cuando hablamos de eficiencia energética estamos hablando de aislación térmica, estamos hablando de consumo de agua, estamos hablando de ahorro de energía en electricidad, en gas, en lo que sea, y ahí aparecen un montón de soluciones posibles. Si lo que voy a hacer es a lo mejor integrar un espacio exterior al interior y voy a generar un cerramiento, tengo muchas formas de hacerlo, pero particularmente pensando en la eficiencia energética aparece una solución muy interesante que puede ser la de la construcción en seco a través del steel framing, por ejemplo, que permite armar sándwiches, digamos, paredes con muy buena eficiencia, muy buena aislación térmica, o incorporar lo que estamos usando, Edisur está usando en housing de miradores, que son los paneles del tipo MDU, son paneles de telgopor con revoque de concreto que tienen un alma aislante que garantiza una eficiencia energética, una poca transmisividad térmica, digamos. Eso va a hacer ahorrar en la factura de electricidad o de gas, les garantizo. Por otro lado, si vamos a involucrar cambio de aberturas, piensen en que hoy hay soluciones en aberturas que ayudan muchísimo a la eficiencia energética, desde una abertura de PVC que mejora la aislación, hasta la incorporación de vidrios doble, que puede costar un poco más de dinero, ¿no? Pero que les garantizo a la larga les va a dar satisfacción, porque en general ese tipo de aberturas además implican mayor hermeticidad, con lo cual hay menos pérdidas de calor. Pensemos también en si vamos a incorporar griferías o artefactos nuevos, en que hay artefactos que son ahorradores de agua, o griferías que tienen aireadores, por ejemplo, para que parezca que sale más agua de la que sale y realmente sirven, o inodoros que tienen doble descarga para que con la mitad de lo que habitualmente usábamos alcance, y eso haga que podamos ahorrar agua. Entonces aparecen cuestiones en cuanto a la eficiencia energética que es el momento de tenerlas en cuenta. A ver, si hablamos de otro tip en cuanto a qué tendencias son las que hay hoy en cuanto a reformas,
Y hoy la tendencia de reformar tiene más que ver con compactar espacios o subdividir todo, tiene que ver con abrir espacios. Y eso no implica que los espacios no tengan su funcionalidad específica. Se pueden sectorizar con la decoración, con la forma de amoblar, con elementos móviles. Entonces, pero en general hoy lo que se busca es ampliar espacios, que ayuda y da bastante, es bastante grata la sensación de vivir en espacios más amplios. Acá un tema a tener en cuenta fundamental son las instalaciones, otro punto de estos tips que les estoy diciendo. Cuando hablo de instalaciones o de aislaciones, por ejemplo, hidrófugas en techos, vamos a hablar de las cosas que en general no se ven, pero que son claves tener en cuenta para que después luzcan y no se pierda la plata que se puso en lo que se ve. Entonces es importante solucionarlas, tenerlas en cuenta, revisarlas y buscar la manera de dejar en condiciones eso para que después no signifique un dolor de cabeza y que hayamos perdido parte de lo que pusimos, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso. En esto que yo les hablaba tanto de instalaciones como de buscar abrir espacios, de nuevo aparece la necesidad de profesionales, ¿no? En instalaciones, si es de gas, si es de electricidad, van a necesitar la participación de profesionales para dejar en orden y digamos legalmente que esté bien todo eso. Y por otro lado, si lo que estoy haciendo es abrir espacios, estoy eliminando muros, por ejemplo, pueden haber compromisos estructurales que seguramente un profesional nos va a poder dar el consejo adecuado en cuanto a que si es posible, cuánto puede llegar a costar o qué solución alternativa podemos llegar a tener. Yo ahí les puedo hablar que es importante, contraten como contraten, es importante seguir de cerca los trabajos. Así van apareciendo y se van dando cuenta y van estableciendo ustedes la manera en que van a recibir, qué cosa a ustedes les parece que está bien, para que a la hora de que el que está trabajando entienda que terminó, realmente haya terminado y no haya una brecha tan grande que te voy a pagar, que no te voy a pagar, que no me gusta, que eso está bien para mí, que no está bien para mí. Si yo sigo el trabajo y voy en el proceso marcando cuál es mi punto de satisfacción, la cosa se hace mucho más fácil. Y la otra cosa importante es que en un proceso de reforma el seguirlo hace que podamos ir detectando cuestiones que pueden no haberse tenido en cuenta en el presupuesto. Y una sugerencia es que lo hablen antes, que no es, después lo arreglamos, hablamos después, no, yo lo hacemos, tengo la mejor voluntad, yo no tengo problema, te pongo toda la gente y lo hacemos, o hacémelo que después lo arreglamos. Traten, y van a tener muchísimo menor dolor de cabeza, de hablarlas antes a las cosas. Y me estoy refiriendo a costos o qué es lo que involucra cualquier trabajo que quieran agregar. Acá aparece una cuestión ya que tiene que ver, les quiero contar dos detalles que tienen que ver con la cotidianeidad o la vida durante la reforma. Parece una pavada, pero los operarios necesitan baños y a veces es un incordio que entren a nuestra casa hasta nuestros íntimos a veces no está nada malo considerar el alquiler de un baño químico, por ejemplo. Es una solución que no es cara y que es muy útil. Otra de las cosas importantes por ahí puede ser generar cierres provisorios, que a nosotros nos dan tranquilidad, que nos permite continuar con nuestra vida si la magnitud de la reforma es importante y nuestra casa nos lo permite. A lo mejor lo bueno es liberar espacios para que se pueda trabajar tranquilo, eso va a hacer que sean mucho más rápidos los tiempos. Ni hablar si uno puede decir, dejo la casa, hago lo que tengo que hacer y vuelvo. Bueno, en estas épocas no se puede, pero seguramente van a venir los momentos en que sí se va a poder. Yo he tratado de hacer un barrido tirando algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar en reformas. Quiero abrirles, voy a poner los comentarios porque lo que quiero es activar comentarios. Lo que quiero es abrir esto a que hagan consultas, que seguramente esto ha sido desordenado. Ya les dije, es muy ambicioso hablar de todo lo que tenés que saber sobre una reforma, pero seguramente pueden surgir preguntas, así que ya estoy leyendo y puedo responder a alguna de las inquietudes que puedan presentarse. Me voy a poner los lentes, perdón, pero si no los leo. Así que
a ver si alguien hubo algo que les disparó una consulta, probablemente lo podamos satisfacer. Por otro lado, la idea de esta charla tenía que ver simplemente con disparar cuestiones y para que se animen en realidad. A ver, ahí me preguntan si para hacer un quincho en la casa recomiendo Steel Frame o MDV. A ver, es claro que son dos cosas distintas, ¿no? El Steel Frame tiene una ventaja que es espectacular para cuando uno está pensando en una reforma, que es el hecho de trabajar en seco con precisión milimétrica, con muy poco desperdicio de material y muy poca mugre. El MDV involucra obra húmeda, que le llamamos, que es mezcla. Es rápido también, pero en cuanto al resultado, quizás podemos tener muy buen resultado con cualquiera de los dos. Pero seguramente a la hora de las molestias, entre comillas, que nos puede generar una reforma, el steel framing puede ser una mejor solución. ¿El qué porcentaje de obra representa la mano de obra en un presupuesto de reforma? Bueno, realmente es complicado de decirlo porque ya les estaba contando que hay muchísimos tipos de reformas. Si estamos hablando de una reforma importante, va a depender muchísimo de si involucra terminaciones o no importantes. En una obra nueva, en general podemos hablar de que más o menos representa el 50-50. Entonces, si estamos hablando de ampliar una habitación completa, con piso, con fundación, con techo, capaz que significa un 50%. Si estoy hablando de hacer un baño, probablemente entre periferia, revestimiento, artefactos y ese tipo de cosas, termine gastando mucho más en material, lo mismo que en una cocina, que voy a terminar en un subcontrato. ¿Qué otra cosa habría ahí? Bueno, entonces, esto de pensar en cuáles son los inconvenientes que puede traer, pensarlo nos va a ayudar a solucionarlos. Y esa me parece que es la cuestión importante. Quizás yo estoy demasiado influenciado por el área que me toca manejar dentro de ISUR, que tiene que ver con planificación. Pero la verdad es que dedicarle tiempo antes tiene sus frutos, rinde sus frutos. Los mejores meses les había dicho que tenían que ver con meses donde las temperaturas no sean extremas. Cuidado que acá aparece otro concepto interesante, ¿no? Que es el de las actividades de la casa, ¿no? Porque a lo mejor por ahí nos bancamos, si es de hay que trabajar adentro, a lo mejor lo de las temperaturas no es tan grave, y sí es más importante pensar en que si tenemos que hacer coincidir con vacaciones o si al revés, estamos en una etapa donde necesitamos todos los espacios, no los puedo liberar y bueno, no hay manera, o si tengo que lograr que a lo mejor un familiar me tenga a los chicos durante unos días y estén los chicos de vacaciones y yo bancármela. Entonces todas esas cuestiones también son importantes. Estos son justamente son tips nada más, o cosas a tener en cuenta. En cuanto ahí me preguntan lo que tiene que ver con el aislamiento térmico de aberturas. Bueno, una de las soluciones importantes tiene que ver con los dobles vidriados, ¿no? Los dobles vidriados son fundamentalmente para aislamiento térmico, no tanto para el acústico. El acústico también ayuda porque le estoy agregando material, pero el acústico tiene que ver término ingenieril, perdonen que me voy a meter en eso, pero tiene que ver con la masa, con la cantidad de material. Si yo pongo varios vidrios, aunque no tengan cámara de aire, van a tener buen efecto acústico probablemente. Pero cuando yo genero espacios distintos para que el calor tenga que atravesar distintas materiales, entonces empiezo a generar aislación térmica. La aislación acústica, como les decía, tiene que ver con eso, con lo cual un error importante común es pensar que el telgopor puede ser un aislante, el poliestireno expandido puede ser un aislante acústico. No es buen aislante acústico. No tiene masa, no tiene huequitos que disipen el sonido, puede tener algún diseño particular que ayude, pero en general es aislante térmico. El aislante acústico se logra con masa. Y la otra cosa para aberturas tiene que ver con el material en sí. El PVC, por ejemplo, que hoy hay... Ojo que hay marcas que realmente son buenas y que se bancan la intemperie, que no se deterioran y tienen muy buena prestación. Y el PVC es una muy buena solución. También es una muy buena solución el aluminio con ruptura de puente térmico. Ruptura de puente térmico es que el aluminio en un marco, en vez de ser toda una sola masa que transmite el calor como cualquier metal, está dividida en el centro con una pieza que es plástica y que hace de barrera para ese puente térmico. O sea, corta el puente térmico. Eso se llaman aberturas con ruptura de puente térmico.
Bueno, me pregunta si nosotros hacemos reforma o recomendamos a alguien. Bueno, obviamente conocemos profesionales y probablemente podamos recomendarle. No es nuestro, no es, a lo que nos dedicamos a hacer reformas. Por otro lado, capaz que hagamos macana porque estamos acostumbrados a obras nuevas y es parte de lo que yo les dije. La verdad es que hay que saber. Tenemos un área que sí sabe trabajar adentro de las casas que tiene que ver con nuestra área de postventa, ¿no? Así que me pregunta si Grupo de Sur trabaja con steel framing. Sí, el Grupo de Sur puso, la verdad que nos animamos pusimos se puso a funcionar una fábrica de perfilería de steel framing que es modelo. Está espectacular, así que vamos a ir, podemos darle respuesta a todo eso. Bueno, les voy a tengo una pregunta sobre impermeabilizaciones. Hay impermeabilizaciones de cubiertas, muy bueno. Más allá, aunque no tenga que ver con una reforma, es parte de lo que yo les dije, que es importante resolverlas. Hay impermeabilizaciones que son relativamente sencillas, hablando de cubiertas planas que tienen que ver con pinturas. En general las pinturas poliuretánicas, no con poliuretano, poliuretánicas que cuestan un poquito más, tienen mucha facilidad de colocación, no dependen tanto de la mano de obra, es simplemente pintar, con cuidado, pero pintar en las cantidades adecuadas, y a partir de ahí lograr una muy buena aislación, que si son poliuretánicas pueden durar mucho tiempo, y luego el mantenimiento es relativamente sencillo, porque es volver a pintar sobre una superficie que en general está al aire. O sea que las pinturas generalmente son las más fáciles, con lo que más fácil se resuelven recovecos y singularidades, cuestiones que son por donde puede pasar el agua, la unión en un desagüe, una pared que hay, una salida de una ventilación, y con pintura se resuelve muy fácil, mucho más fácil que con membranas. Bueno, no quiero cansarlos, podría estar hablando horas y respondiendo preguntas horas sobre cuestiones técnicas porque es mi parte, es mi especialidad. No me puedo meter demasiado en cuestiones arquitectónicas seguramente, aunque es a lo que me he dedicado en toda mi carrera profesional como ingeniero. Pero sí los invito a que por los medios de ISUR puedan comunicarse y hacer las preguntas que quieran. Vamos a tratar de satisfacerlas, asesorarlos, y sigan participando de estos espacios que son los jueves a las 17 horas, donde pretendemos acompañarlos con soluciones que pueden serles útiles. Espero que haya sido útil lo de hoy. Gracias por haber participado. Les dejo un abrazo inmenso.